Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. ¿Qué le preocupa ahora mismo? ¿El incremento de los precios o que los ganaderos sigan aún con ese eco de las palabras del ministro Garzón, con que la carne española no es de la calidad esperada? Me preocupa que todo el sistema y la cadena agroalimentaria española funcione bien, y me preocupa que agricultores y ganaderos perciban, y también los pescadores, aquello que dignamente tienen derecho a ello, es decir, una justa retribución por su trabajo y por lo que venden en el mercado, y también evidentemente industria y distribución, pero especialmente ellos, que son los productores primarios. Por tanto, justamente todo ese tema de precios está muy vinculado a la entrada en vigor de la nueva ley de la cadena alimentaria. El Gobierno y yo mismo, como parte del Gobierno, hemos establecido unas reglas de juego nuevas en relación con la cadena alimentaria. El precio pagado no puede estar nunca por debajo de los costes de producción, y yo creo que esto es un cambio legal, pero también cultural muy importante, así como el contrato escrito dentro del conjunto del sector agroalimentario español. Esa es mi primera preocupación. Evidentemente estamos en un momento donde los precios están evolucionando e incrementándose, sobre todo en el sector energético. Tienen repercusiones, por ejemplo, para nosotros muy directamente, pues en fertilizantes. Tienen repercusiones también en los piensos, en la alimentación animal, aunque es verdad que en este sector, si se confirman los datos sobre las cosechas de cereales y de soja y las menores compras por parte de China, yo creo que la evolución va a ser más favorable, pero evidentemente estamos en un momento complejo. Lo resumiré con una idea: los precios son más altos, pero en cambio los beneficios por parte de los productores pues son más limitados. Y eso a mí, como ministro de Agricultura, me preocupa. ¿Cree que esto puede producir también que haya un cambio de hábitos en la dieta, en la manera de alimentarnos que tenemos los españoles? Bueno, esa es otra dimensión de todo este tema, ¿no? Es que cuando hablamos de alimentación estamos hablando de la vida, estamos hablando de la sociedad humana, y estamos hablando de Europa, de España, de cómo nos comportamos, de cómo vivimos. Claro, hoy en día dedicamos el 15% en España a la cesta de la compra de nuestros ingresos familiares. Hace unos años, antes de la entrada en las comunidades europeas, era de un 30%, pero es que si nos remontamos 70 años atrás era de más de un 50% de los ingresos de una familia. ¿Qué significa eso? Que es en todo caso un elemento central desde el punto de vista de la vida, es central desde el punto de vista evidentemente de las condiciones de salud. Que España sea, después de Japón, el segundo país con la esperanza de vida más grande del mundo, no solo tiene que ver con salud y con sistemas sanitarios, también tiene que ver, y mucho, con la alimentación, y particularmente con lo que denominamos la dieta mediterránea. Y después hay un aspecto fundamental, que es la producción. Es el gran reto, yo creo, de esta década, junto a los que estamos mencionando: cómo conseguir producir más, porque seremos más habitantes sobre el planeta Tierra, y también en España y en la Unión Europea, consumiendo menos recursos naturales, menos suelo, menos agua, menos aire, menos biodiversidad y paisaje. Todo eso significa un esfuerzo de sostenibilidad que además tiene que ser un esfuerzo de rentabilidad. Complicado, pero posible. Menudo reto, porque estoy pensando en si el Gobierno puede tener de alguna manera algún plan para que esto de lo que estamos hablando, que son al final también bienes de primera necesidad, no llegue a suponer un problema a las familias que menos recursos tienen, que no se planteen que sus hijos desayunen leche por las mañanas, que tengan una dieta saludable, con todo lo que eso supone. Bueno, seamos claros, vivimos en la Unión Europea, vivimos en un país que es el 12º país del mundo en PIB, por tanto estamos en una posición, sinceramente, entre los países OCDE y los países del mundo, pues muy privilegiada. ¿Quiere decir eso que no haya problemas en nuestro país? En absoluto.
No, yo se lo digo por la inflación, por a dónde hemos llegado sin y duda. la previsión también que hace el gobierno. Sin duda, en este momento hay, yo diría que bienes disponibles a un precio razonable, yo diría que para la inmensa mayoría de la población. Como decía, hay sectores vulnerables de los cuales debemos llevar cuidado. Pero también hay que dejar claro una cosa, estamos en una economía social de mercado, como la define nuestra Constitución, por tanto, juega el elemento oferta-demanda y la fijación de precios no la hace el gobierno. El gobierno no puede fijar el precio de la barra de pan, eso ya pasó hace muchos años, o de cualquier otro producto. Lo que sí que podemos efectivamente es que funcione mejor la cadena alimentaria, que cada uno perciba la retribución que corresponda y sobre todo que pongamos a disposición, lo que es el caso hoy, de alimentos en cantidad, en calidad y en precio suficientes para todos los ciudadanos. Le preguntaba por la polémica también de las macrogranjas. ¿Cree que de esta polémica hemos aprendido algo? Ustedes Vamos a ver, y la ciudadanía en general. Bueno, yo lo he dicho alguna vez, me parecía perfectamente evitable, por una razón muy sencilla. Primero, porque ha demostrado en todo caso que no se conoce bien cómo se producen los alimentos, ¿no? Digo en general, es una reflexión general, no me refiero a nadie en particular. Porque de las cosas que hemos venido hablando son cosas en las cuales no solo este gobierno está trabajando y existe legislación sobre las mismas, sino que además ese equilibrio entre sostenibilidad, calidad de los productos y en definitiva modo de producción está absolutamente asegurado. Y sobre todo está asegurado algo que me ha preocupado que se haya mencionado, porque es un elemento absolutamente irreal, ¿no? Es decir, la calidad de los productos alimentarios españoles es no solo magnífica, sino que estamos entre los mejores de Europa y del mundo. Fíjese, somos el cuarto país exportador de la Unión Europea y el octavo del mundo. Estamos exportando más de 59.350 millones de euros, datos a final de noviembre pasado. ¿Qué significa eso? Pues que hay mucha gente que aprecia la calidad de nuestros productos y en esa medida yo creo que está puesta en tela de juicio, pues sí, me preguntaba usted si algo me ha preocupado o molestado, pues sí me ha preocupado esto. Y después, en cuanto al modelo productivo que buscamos, que pretendemos, es el de una agricultura familiar y profesional. Por cierto, un modelo muy anclado aquí en Navarra. Es un modelo que efectivamente existe aquí y que existe como en otras partes de España y que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que asegurar no solo la producción alimentaria, la producción de alimentos y bebidas, tenemos también que asegurar, yo diría que la estructuración económica y social de nuestra tierra, de nuestro entorno. Y para eso solo lo lograremos si algunos hablan de grandes explotaciones industriales. Bueno, eso no se da desde luego en España, ¿eh? Las cifras, por ejemplo, de nuestras granjas ganaderas son bastante inferiores a la media europea, de los grandes países europeos. Y ya no digamos de lo que se ve en muchas películas que proceden del otro lado del Atlántico. Lo que se trata, en definitiva, es de dar viabilidad a todo este proceso. Pongo un ejemplo. En España, la producción de leche está aumentando cuantitativamente cada año en un 2,5%, pero el número de explotaciones lácteas, de empresas, está disminuyendo un 6%. ¿Qué significa eso? Que hay muchas pequeñas explotaciones que se quedan fuera del mercado. Para mí, este es un proceso en el cual efectivamente el gobierno tiene que intervenir y estamos interviniendo para que podamos asegurar el futuro de esa agricultura profesional y familiar. ¿No cree que esta polémica también ha dejado la sensación de que la ganadería intensiva, de que el tener muchísimos animales metidos en jaulas o metidos en granjas que no se pueden mover o que no tienen libertad para poder estar más que para cumplir esa función de criarse para comer, es peor alimento que el de los huevos de las gallinas que están en libertad? Yo creo que ahí hay que llevar mucho cuidado, porque el hablar de categorías de alimentos, es decir, aquí hay elementos totalmente distintos. Hay modos de producción. Por ejemplo, en ganadería tenemos ganadería extensiva y tenemos ganadería intensiva, pero es que no es blanco o negro, es que hay
evidentemente todas las tonalidades de color y por tanto hay semi-extensiva, hay semi-intensiva y por otra parte ni la intensiva está necesariamente vinculada a una calidad inferior, en modo alguno, ni la extensiva a una calidad superior necesariamente. Es decir, hay que llevar mucho cuidado de estos conceptos a priori que no se corresponden con la realidad. Esto me preocupa mucho, la simplificación de este debate. Y en segundo lugar, lo que usted mencionaba en relación con los aspectos de la producción y del bienestar animal y otros. Las condiciones de nuestras explotaciones ganaderas hoy son las de cumplimiento de la ley, y de eso se encarga el Gobierno y sobre todo las comunidades autónomas, que es quienes tienen capacidad de inspección al respecto. Y por tanto esas condiciones productivas son las que son. ¿Pueden modificarse o pueden mejorarse? Sin duda. Y yo creo que esa tendencia hacia una alimentación, yo diría que más natural, más sostenible, existe en la sociedad y evolucionamos ahí. Le pongo un ejemplo. En febrero del año 2020, este Gobierno, yo mismo llevé al Consejo de Ministros y aprobamos un decreto de ordenación del sector porcino. Era el primero que se establecía en esa materia, las granjas porcinas. En julio del año 21 regulamos las granjas avícolas y en este momento estamos procediendo a la elaboración del decreto, y ha sido sometido a exposición pública, a información pública, relativo al ganado vacuno, al vacuno de leche y al vacuno de carne. Bueno, eso significa evidentemente que dentro del marco europeo, de la legislación europea, estamos haciendo una ordenación que la hace el Gobierno de España y que después las comunidades autónomas tienen que aplicar dentro de unos márgenes más o menos verificando las condiciones ambientales, y los ayuntamientos teniendo en cuenta sus ordenanzas en materia de ordenación del territorio. Por tanto, yo creo que la idea de que estamos en un proceso o en una situación que, como diría yo, que está fuera de los parámetros normales no es exacta. ¿Podemos cambiar? Sin duda. Y yo creo que toda sociedad evoluciona y también la sociedad española está evolucionando, ¿no? Ministro, vamos a hablar del futuro más inmediato de la industria agroalimentaria. Estamos esperando casi como agua de mayo los fondos europeos en distintas áreas. Aquí en Navarra hay una parte de la automoción donde hay interés, pero también hay mucho interés en el área industrial, en el área agroalimentaria. ¿Qué podemos esperar de estos fondos? Hay proyectos muy interesantes. ¿En qué espera usted que vaya a mejorar ese aspecto? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Tenemos un gran instrumento que no está vinculado al programa de recuperación, transformación y resiliencia, que ya existe hace tiempo, pero que ahora hemos modernizado, que es la política agrícola común. La política agrícola común, no lo olvidemos, son 47.724 millones de euros durante estos 7 años hasta el año 27. Ahí tenemos una parte y de ahí podemos financiar actuaciones, sobre todo en materia de desarrollo rural, ya no solo de las ayudas directas a agricultores y ganaderos, sino también de todos los aspectos, como usted se refería hace un momento, vinculados a la industria agroalimentaria. O sea, ¿la PAC va a seguir por el camino que ha llevado todos los años? No, vamos a ver, la PAC es una parte del tema. Esta PAC es una PAC mucho más ambiental, mucho más vinculada a la sostenibilidad. 43% del conjunto de los fondos tienen una vinculación directa o indirecta con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, pero a su vez con la producción de alimentos sanos en cantidad y en calidad suficiente. Ahí hay una parte del apoyo. Y la otra viene, como decía, por el Programa Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que se llama la Next Generation EU. Ahí tenemos un componente que gestiona el propio Ministerio de Agricultura, vinculado pues al tema del regadío. Estoy pensando, por ejemplo, en la comunidad de regantes de Viana 1, cuyo proyecto vamos a financiar con cargo a estos fondos de recuperación aquí en Navarra, o bien todas las actuaciones en materia de digitalización o en materia de bioseguridad de las explotaciones ganaderas. Le pongo 3 ejemplos que son un ejemplo. Pero después estamos trabajando sobre el PERTE del sector agroalimentario. Y aquí Navarra tiene unas condiciones, yo diría, es la punta de lanza. Su sector industrial, el de ustedes en Navarra, es el 28%
del conjunto del PIB de la comunidad, es el más alto de cualquier comunidad autónoma de España. Y dentro de ese sector industrial, el primero es el automóvil y el segundo es el agroalimentario, que es el que a mí, evidentemente, más me interesa como ministro de Agricultura. Ahí, particularmente, hay tres aspectos muy importantes que están vinculados al próximo PERTE y que se sitúan un poco en los parámetros de ese proyecto que desarrolla Navarra junto a La Rioja y junto a Aragón, que se llama Ebro Food Valley. Ahí quería yo llegar. Bueno, pues ahí voy yo. Hay muchas expectativas puestas. Sostenibilidad, competitividad y trazabilidad de los productos. Esas son las tres grandes pistas. Y evidentemente lo que pretendemos es que todos los proyectos de empresas, de sectores, también en este caso de comunidades autónomas y más aún coordinadas entre sí, puedan tener ajuste dentro de esa financiación que es pública, pero que implica la movilización de muchos fondos privados. ¿Y por qué aquí en Navarra pienso que puede ser particularmente un éxito? Porque tienen ustedes una simbiosis entre un sector primario de una gran riqueza y muy productivo, Ribera Alta, Ribera Baja, tienen ustedes una transformación muy eficiente, tienen también una investigación, un I+D+I, que reflejan los centros de investigación, una relación con la universidad muy grande, y yo creo que todo eso, con más la vocación exportadora y las figuras de calidad, hacen que yo creo que sea muy importante y muy interesante las oportunidades de este PERTE en esta comunidad autónoma. Claro, lo que se quiere es hacerlo más competitivo, lo que se quiere es hacer más sostenible esta situación, más moderno, más digital. Se mezcla también ese aumento del I+D, de la investigación, del desarrollo. ¿Está el sector preparado para ese cambio tecnológico, para esa necesidad de mirar al futuro de otra manera? Porque parece que siempre hemos relacionado erróneamente que el agro, bueno, pues no necesita de esa evolución. Es que el agro, y es ahí creo un gran error que está en la, yo diría que a veces... En el imaginario colectivo. Exactamente, en el imaginario colectivo, lo dice usted muy bien, que es pensar que el sector agroalimentario es un sector tradicional y antiguo. No es verdad, es uno de los sectores más innovadores y más de futuro. Y además tiene una razón de ser tan persistente como es la alimentación humana. Por tanto, se están haciendo ya cosas muy interesantes en España en esa materia, en materia de digitalización, en materia de innovación, en materia de incremento de la competitividad, por ejemplo, digitalización de explotaciones y demás. ¿Cuál es la oportunidad que nos da este Next Generation EU? ¿Qué retos que tenemos que afrontar y que tendríamos que afrontar en cualquier caso en esta década, en los próximos años, por parte de nuestra industria agroalimentaria? Tenemos un apoyo de fondos europeos que van a multiplicar nuestra capacidad y nuestra efectividad. Esa es la oportunidad que tenemos. Habría que afrontarlo en cualquier caso. Si no hubiera Next Generation EU, los retos estarían ahí. Sostenibilidad, relevo generacional, todos los aspectos relativos a la digitalización, lograr que las empresas sean más rentables, todo eso está ahí y continuar existiendo, pero tenemos esos fondos y vamos a aprovecharlos para poder hacer ese proceso más eficaz y más rápido. ¿En qué va a notar la ciudadanía las consecuencias o la evolución o el producto final de ese proyecto en el que estamos hablando de que a través del CNTA, del Centro Nacional de Tecnología Alimentaria de Navarra, colaboran 340 empresas? ¿En qué lo va a notar el consumidor final? Bueno, yo creo que lo mejor es echar una mirada y consultar, pues no sé, una emisión de televisión o de radio o una hemeroteca de 10 o 20 años atrás. Han aparecido nuevos productos, ha habido innovación, ha habido mejoras muy sensibles y yo creo que ahora se están acelerando. ¿Qué es lo que pide el consumidor? ¿Qué es lo que pide el ciudadano? Como siempre, alimentos que sean sabrosos, en primer lugar, atractivos. Que el tomate sepa a tomate. Efectivamente, que no solo sea rojo, sino que además sepa a tomate, lo ha dicho usted muy bien. Pero además ahí tenemos una gran competencia, porque en España tenemos magníficos tomates en muchos lugares, y aquí también, evidentemente. De aquí
son magníficos. Allá donde vaya dirá que en cada sitio es bueno el No, tomate o el no producto, crea, ¿no? no crea, no crea, no crea, no crea, no crea. No soy, Está bien no que soy diga así. que el tomate de Navarra también y no solo la Lo alcachofa pruebo y el habitualmente espárrago. porque soy, no solo porque en esta ocasión esté aquí en Navarra, sino porque soy cliente habitual de algunos restaurantes navarros en Madrid donde lo consumo. Es decir, que por tanto esa matriz la conozco bien. No, pero digo, en primer lugar, que tengan efectivamente, que tengan buen sabor y que sean atractivos. Después, que sean saludables, cada vez más. Y la salud va vinculada no solo y la buena alimentación a un alimento, ese gran debate y demás, no. Aquí nos hace falta todo. Nos hace falta dieta mediterránea, es decir, variedad, nos hacen falta frutas y verduras de primera calidad, nos hace falta también pescado y nos hace falta carne, todo ello. Y después, cada vez más la gente quiere saber, los ciudadanos quieren saber quién lo produce y cómo lo produce. Es decir, esas etiquetas QR que muchas presentaciones permiten a través de un pequeño vídeo ver a una familia produciendo, pues eso, unos tomates o unos pepinos, ¿verdad? O cualquier otro producto, y que cómo lo hacen en su huerta, cómo lo hacen en su explotación. Eso es muy, muy importante. Y también aspectos tales como el bienestar animal o como la preservación del medio ambiente. ¿Por qué ese boom, que yo creo que va a ser cada día más fuerte, de la agricultura ecológica, del consumo de productos ecológicos, que aún no es muy fuerte en España, pero sí que lo es en Europa, precisamente por esa necesidad y por ese impulso, ¿no? Nos quedan 3 minutos, ministro, de entrevista y 3 temas, así que le voy a pedir capacidad de síntesis para que nos deje por lo menos un titular en 3 aspectos que aquí en Navarra nos importan mucho. Acabamos de sufrir un episodio de inundaciones que no recordábamos en la última década. Hay zonas que han quedado muy afectadas. ¿Qué tiene que hacer Navarra para mirar al futuro, no con la perspectiva de que esto se pueda volver a producir? Hay quien asegura que la solución está en la limpieza de los ríos, hay quien asegura que hay que cambiar también cultivos para que no ocurra esto. Bueno, es muy difícil hacer un diagnóstico general y menos de un minuto como usted me pide. Hace unos días estaba aquí la vicepresidenta tercera, mi colega, la ministra de Transición Ecológica, que aparte de anunciar las ayudas del Gobierno de España por la decisión que adoptamos en relación con la materia, lógicamente estuvo hablando de todos estos aspectos. Yo creo que es una manifestación más, aparte de los episodios recurrentes, precisamente de esos episodios de cambio climático, de fenómenos extremos, que tenemos que evitar. Y tenemos, aparte de eso, instrumentos de remedio, por ejemplo, los seguros agrarios, que son muy importantes. La valoración provisional de agroseguro de los episodios trágicos que ocurrieron tristes en el mes de diciembre, pues se sitúa en torno a 3 millones de euros aproximadamente, los provisionales. Pero piense usted que para el conjunto de la comunidad autónoma, para el conjunto de Navarra, habrán sido a final cifra provisional del año 21 de 17 millones de euros. En el conjunto de España es una cantidad muy superior a los 700 millones de euros. Por tanto, tenemos que asegurar, más allá de Navarra, también aquí en Navarra, esa relación entre el seguro agrario frente al cambio climático. ¿Cómo cree que va a afectar precisamente ese cambio climático a la agricultura y a la ganadería española en los próximos años? Esa sí que es pregunta no de un minuto, es pregunta de una entrevista, 10 minutos, ¿no? De media hora. Para empezar, bueno, estamos tratando de adaptarnos. Y precisamente cuando hablábamos de PAC, hablábamos de ecoesquemas, de actuaciones vinculadas a la preservación del medio ambiente, suelo, agua, aire, biodiversidad, paisaje y lucha contra el cambio climático. Estamos hablando, por ejemplo, de un futuro de una economía de secuestro, de captura de carbono. Son muchos aspectos, sin duda, que se pueden abordar al respecto, pero es una tarea muy importante. Estamos en el Condestable, en el Palacio del Condestable en Pamplona, donde se ha hablado también del desperdicio que las familias españolas consolidan al final del día o al final de la semana, a cada uno en su casa. ¿Qué tenemos que aprender para que estas cifras bajen? Son cifras tremendas. 26 millones de kilos de comida desperdiciada a la semana en 2020.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que estamos intentando desde el Gobierno impulsar, un cambio de las prácticas por parte de toda la cadena alimentaria, del agricultor, también de la industria, de la distribución y sobre todo de las familias, que es donde se produce la parte más importante, casi un 50% de esa pérdida alimentaria. ¿Qué significa? En primer lugar, que tenemos que intentar conservar mejor los alimentos, utilizarlos bien y antes de que pierdan las cualidades como alimento, pues poderlos utilizar evidentemente, si es posible, para alimentación humana, sino para transformación de la industria a otros elementos. La ley y el proyecto de ley va enfocado precisamente a fomentar prácticas desde un punto de vista legal que permitan efectivamente disminuir esto, que es desde un punto de vista económico, social, medioambientalmente, pero también moral y éticamente absolutamente inaceptable. Si conseguimos reducir un 50% para el año 2030, habremos dado un gran paso adelante. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por su invitación y también un saludo a todos los espectadores. Que vaya muy bien.